Muy buenas tardes, ministros, compañeros de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, en esta reunión de ministros, en donde podemos ver que Dios tenía ministros ordenados desde antes de la fundación del mundo para una nueva edad y para una nueva dispensación. Y en la misma forma en que preparó a los primeros ministros para la dispensación de la gracia, nos ha estado preparando a todos nosotros. La edad de la piedra angular y el ministerio de la edad de la piedra angular y el ministerio de los ministros de la edad de la piedra angular es conforme a las promesas divinas para este tiempo final. Ayer se leyó en el devocional, Rico creo que fue, o Julio, el Salmo 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. No está por televisión, ¿verdad? Bueno. Hemos visto cómo el ministerio en la edad de la piedra angular ha sido prosperado. Tanto el ministerio de cada ministro de cada congregación, como el ministerio de la edad de la piedra angular, como también el pueblo ha sido prosperado, y como tanto los ministros como el pueblo han sido llenos del conocimiento del programa de Dios. Y cómo estamos conscientes en la actualidad de la edad en la cual estamos y de la dispensación también en la cual estamos viviendo. Conscientes de que estamos en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, y de que para esta edad de la piedra angular y para la dispensación del reino, Dios ha prometido el ministerio de los 2 olivos, los ministerios de los 2 candeleros, que son los ministerios prometidos en Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11. Estos ministerios son ministerios que también para el pueblo hebreo están prometidos. Estos son los ministerios que son manifestados en el ángel que sube de donde nace el sol, en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante. Este ángel que viene con el sello del Dios vivo, o sea, que viene con el Espíritu Santo, así como el primer ángel mensajero, San Pablo, vino con el Espíritu Santo a la primera edad de la iglesia gentil. El segundo ángel vino también con el Espíritu Santo a la segunda edad, y así cada ángel mensajero vino con el Espíritu Santo. El séptimo ángel, William Marion Branham, vino con el Espíritu Santo a la séptima edad de la iglesia gentil, y cuando lo rechazaron al mensajero,
rechazaron al Espíritu Santo que estaba en él. Luego hubo una brecha entre la séptima edad de la iglesia y la edad de la piedra angular, en donde el Espíritu Santo, en su séptimo ángel mensajero, llevó a cabo una obra muy importante, en donde recogió una cantidad de personas para que estuvieran preparados para una nueva edad y una nueva dispensación, para que estuvieran preparados para una nueva etapa en el programa divino, en donde escucharían la gran voz de trompeta o trompeta final, o sea, el mensaje del evangelio del reino. Y encontramos que para la edad de la piedra angular, Jesucristo ha prometido enviar a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas. Lo envía con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, para así el Espíritu Santo, que es Jesucristo, en su teofanía, en su cuerpo teofánico, ministrar por medio de su ángel mensajero todas las cosas que él ha prometido darle a conocer a su iglesia, y luego se las dará a conocer al pueblo hebreo. Primero le toca a la iglesia del Señor Jesucristo todas estas bendiciones, porque la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial, es la Jerusalén celestial, es el monte de Sión celestial. Por lo tanto, le toca primero al Israel celestial, porque el Israel terrenal rechazó a Cristo en su primera venida y pasó toda la bendición de Dios al pueblo gentil, en donde Dios ha levantado la iglesia del Señor Jesucristo, llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y también de entre los hebreos ha llamado para formar parte de esa iglesia del Señor Jesucristo. El espíritu ministerial de Elías estuvo en la iglesia del Señor Jesucristo en la séptima edad de la iglesia gentil, en William Marion Branham. Luego, ahí mismo en la iglesia del Señor Jesucristo, estando ese espíritu ministerial, pasa en su quinta manifestación al ángel del Señor Jesucristo, y el espíritu ministerial de Moisés pasa al ángel del Señor Jesucristo, y ahí surgen los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos, los cuales llevarán el mensaje también al pueblo hebreo, así como los judíos trajeron el mensaje, el evangelio a los gentiles. ¿Y cómo sucedió eso? Por medio de Pedro. Encontramos que en la casa de Cornelio fue abierta la puerta a los gentiles, y por medio de San Pablo se extendió a todos los gentiles el mensaje del evangelio de la gracia. Ellos son tipo y figura de los ministerios de los dos olivos, de los ministerios de Moisés y Elías, que son los ministerios que llevarán el mensaje del evangelio al pueblo hebreo. Por eso, cuando nuestro hermano Branham dice, así como los hebreos trajeron el evangelio a los gentiles, así como Pedro y Pablo lo trajeron a los gentiles lo llevarán a los hebreos. Para traer los hebreos el evangelio a los gentiles, se requirió los ministerios de Pedro y de San Pablo. Y para el regreso del mensaje de la palabra de Cristo al pueblo hebreo, se requieren los ministerios de los dos olivos. Los ministerios de Moisés, que es un ministerio dispensacional para poder llevar un mensaje dispensacional, y el ministerio de Elías. Por esa causa fue que a nuestro hermano Branham no le fue permitido ir al pueblo hebreo. ¿Por qué? ¿Qué mensaje le podía llevar al pueblo hebreo?
el mensaje del Evangelio de la gracia, que era el mensaje que estaba ministrando Elías en su cuarta manifestación. Pero en su quinta manifestación ministrará el mensaje del Evangelio del reino. Por eso no le fue permitido a nuestro hermano Branham ir allá, porque no tenía la quinta manifestación del ministerio de Elías. Por lo tanto, no tenía lo que se requería para que el mensaje, el Evangelio, regresara al pueblo hebreo, así como vino de los hebreos a los gentiles. Así como Pedro y Pablo trajeron el mensaje a los gentiles por medio del ministerio de Moisés y Elías, que están operando en la iglesia del Señor Jesucristo, los gentiles, o sea, la iglesia gentil, por medio de ese doble ministerio, llevará el mensaje a los hebreos. Y ahí tenemos lo que en tipo y figura hicieron Pedro y San Pablo, y lo que hicieron Moisés y Elías en sus tiempos. O sea que será todo actualizado en nuestro tiempo. El pueblo hebreo está esperando a Elías, pero ya Elías ha venido, miren, está esperando a Elías, tisbita, que se fue, y vino Elías en su segunda manifestación, y era Eliseo. Y no se dieron cuenta, excepto algunas personas, los hijos de los profetas, que dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Luego vino en su tercera manifestación, y fue en Juan el Bautista, con un nuevo cuerpo y un nuevo nombre también. Y un hombre del presente, en el cual se manifestó el espíritu de Elías. O sea, en cada etapa, en cada tiempo en que se manifiesta Elías, es en un hombre de ese tiempo en que está llevándose a cabo esa manifestación. No es un hombre que vivió y tiene que resucitar para otra vez manifestarse el espíritu de Elías. Y así también es el espíritu ministerial de Moisés. Siendo el espíritu ministerial de Moisés un espíritu ministerial dispensacional, entonces el mensaje obligatoriamente tiene que ser un mensaje dispensacional. Y ninguno de los 7 ángeles mensajeros fue un mensajero dispensacional. Por eso encontramos que ninguno de ellos podía llevar el mensaje al pueblo hebreo. Ahora estamos viviendo en el fin del tiempo, en donde ya Dios ha estado llevando a cabo un cambio, ha llevado a cabo un cambio de edad. Ya no se está en la edad de la Odisea, ni tampoco se está en la brecha entre la edad de la Odisea y la edad de la piedra angular, sino que ya estamos en la edad de la piedra angular. También un cambio de dispensación ha estado llevándose a cabo, y estamos en la dispensación del reino, la cual se ha abierto, y también un cambio de mensaje dispensacional se ha estado llevando a cabo. O sea, Dios ha estado dándonos un mensaje dispensacional, el mensaje del Evangelio del reino, y todos estos cambios traerán un cambio para toda la raza humana. Y durante el glorioso reino milenial, la humanidad completa, en el campo espiritual, vamos a decir, en el campo religioso, estará girando alrededor de la segunda venida de Cristo y las promesas y bendiciones correspondientes a la segunda venida de Cristo. El glorioso reino milenial es una promesa y una bendición
que está ligada completamente a la segunda venida de Cristo. El reino de Dios en medio del pueblo hebreo, el trono de David, restaurado para el reino milenial, está ligado completamente a la segunda venida de Cristo, en donde Cristo estará revelado como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y así es como el pueblo hebreo lo recibirá, y así es como Cristo en medio del pueblo hebreo estará reinando como rey de reyes y señor de señores. Ya no estará más como cordero, porque ya para ese tiempo su obra de cordero ha terminado, sino que estará como rey de reyes y señor de señores, y también estará como juez de toda la tierra. Así es que podemos ver todas esas cosas que están prometidas, que estarán sucediendo, y con nuestros propios ojos nosotros las estaremos viendo conforme a la promesa de Dios. Así es que adelante trabajando en el reino de Dios, porque la promesa es que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, junto a la corriente o las corrientes del agua de la vida, de ese río del agua de la vida, de ese río que sale del trono de Dios. Junto a las aguas de ese río es que nosotros estamos plantados. Dice, y da su fruto a su tiempo. El fruto de nuestra edad y de nuestra dispensación. O sea, el producto de nuestro trabajo. O sea, el trabajo que nosotros realizamos en nuestro tiempo es el fruto para nuestra edad y para nuestra dispensación. O sea, es lo que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que producir en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y su hoja no cae. O sea que permanece en toda su fuerza, con toda su juventud, para continuar dando fruto. Por eso es que después que seamos transformados, todavía hay algo que Dios va a hacer, lo cual pues lo dejamos quietecito, porque eso es para cuando ya estemos transformados. Sí, es algo grande y maravilloso lo que Dios ha estado haciendo y lo que está haciendo, estando nosotros todavía en estos cuerpos. ¿Cómo será cuando estemos en el nuevo cuerpo? Pero recuerden, primero, estando en estos cuerpos, seamos fieles y demos el fruto que debemos de dar, y produzcamos la labor que debemos producir. Hagamos la labor que nos corresponde. Y en lo poco has sido fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Cuando estemos en el nuevo cuerpo, ahí es lo mucho. Ahí no habrá limitaciones, y ahí vamos a estrenar ese cuerpo con algo grande y maravilloso que Dios va a estar haciendo en esos días, en donde no habrá ya misericordia, en donde ya no habrá oportunidad para la gente, porque ya habrá salido del trono de intercesión el Cordero, ya no estará allí, por lo tanto, no habrá misericordia, pero habrá una manifestación grande
del poder divino en la iglesia del Señor Jesucristo, en esos nuevos cuerpos. Y podría comenzar algo muy grande, aún estando nosotros en estos cuerpos, que sea el entrelace de lo que ha de venir, o con lo que ha de venir. Yo no sé, por lo tanto, lo dejo así quietecito. Yo sé que cuando estemos transformados, no habrá limitaciones en cuanto a lo que podamos hacer. Sé también que el ministerio de los dos olivos, cuando sea manifestado en y para el pueblo hebreo, ya estaremos todos adoptados y ya ese ministerio estará adoptado con el velo de carne que ha de tener ese doble ministerio, y por esa causa es que tendrá poder y autoridad y dominio aún sobre toda la naturaleza. Eso mostrará que la restauración de todo aquello que perdió Adán en la caída ha sido efectuada, esa restauración a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, encabezados en el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, o sea, el ángel del Señor Jesucristo. Estos son de los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, que Él, para este tiempo final, estaría revelando, dando a conocer y manifestando. Y estos ministerios ya estarán operando para el pueblo hebreo en el ángel mensajero ya adoptado, y ya con el nuevo cuerpo, y por esa causa no tendrá limitaciones en lo que podrá hacer. Ese ministerio mostrará que todo lo que perdió Adán y Eva ha sido restaurado a ese ministerio y a ese ángel mensajero, y el pueblo hebreo verá y reconocerá esa manifestación de Cristo, del Espíritu Santo, en el ángel mensajero de Jesucristo. Recuerden que siempre es Jesucristo, el Espíritu Santo, el que lleva a cabo la obra. Y lo mismo que el Padre hizo con Jesús, es lo que Jesús hará con su ángel mensajero. Por ejemplo, una de las promesas es, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 2, verso 26 y 27. Miren ahí lo que dice, y veamos si no es lo mismo que hizo el Padre con Jesús, lo que estará haciendo Jesús con el vencedor. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No hasta mediados, no el que guarde su obra o sus obras hasta la primera edad, o segunda, tercera, o cuarta, o quinta, o sexta, o séptima, sino hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Y quién es el que tiene esa autoridad sobre las naciones? Conforme al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, los dos olivos, y Apocalipsis capítulo 7, el ángel con el sello del Dios vivo, que es el mismo que tiene el ministerio de los dos olivos. Y es el mismo que llama y junta al pueblo hebreo. Es el mismo que viene con el ministerio de Moisés por segunda vez y con el ministerio de Elías por quinta vez. Es el mismo que viene como vino
Pedro y Pablo a los gentiles, él viene con el ministerio, primero en medio de los gentiles y después para el pueblo hebreo, para llevarle el mensaje del evangelio del reino a los hebreos. Así como Pedro y Pablo, el mensaje del evangelio de la gracia que tenían en medio de los hebreos, lo pasaron a los gentiles. Así también el ministerio de Moisés y Elías toma el mensaje del evangelio del reino que está en medio de la iglesia gentil y luego lo pasará al pueblo hebreo. Y ellos lo recibirán. Ahora, vean ustedes, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y miren lo que sigue diciendo. Y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrantadas como vasos de alfarero. ¿No es esto lo que vio el profeta Daniel cuando le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor? Cuando la piedra vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó y desmenuzó la imagen completa y fueron como barro de alfarero. Dice, así como yo he recibido de mi Padre, así como él lo ha recibido del Padre, ahora él dice que él lo dará al vencedor, a su ángel mensajero que estará encabezando el grupo de escogidos del fin del tiempo, el grupo de escogidos de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y así es como viene todo ese poder y autoridad a la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, que así como en las edades y dispensaciones pasadas, el poder divino estuvo en medio de su pueblo, pero fue ministrado por el Espíritu Santo, el ángel del pacto, a través de sus profetas, de sus mensajeros. O sea, que Dios siempre tiene un orden. Y bajo ese orden siempre ha estado sujeto el pueblo de Dios en cada edad y en cada dispensación. Y hemos visto que toda persona que no ha estado sujeta a ese orden divino ha tenido problemas con Dios. Han pensado quizás algunas personas, no, si eso cualquiera lo puede hacer. Pero como Dios ha establecido un orden, brincarle por encima ese orden, eso es brincarle por encima al mismo Dios. Por ejemplo, miren el caso de Aarón y la hermana de Moisés, Miriam o María. Ellos pensaron en sus corazones, bueno, Dios nos ha bendecido grandemente, hemos profetizado, hemos glorificado a Dios, hemos hablado la palabra de Dios. Y se sintieron celosos de Moisés, su hermano, y decían, solamente por Moisés ha hablado Dios, no ha hablado también por nosotros. Quisieron subir al nivel de Moisés, pero ese nivel no era permitido a nadie subir. Aun cuando Moisés fue al monte, el más cerca que estuvo fue Josué. Pero luego, más arribita, estaba Moisés. Así es que podemos ver que nuestro mismo hermano Branham dice que era muerte imitar a Moisés, o sea, tratar de personificar a Moisés. Ese ministerio nadie lo podía personificar. Era un ministerio exclusivo de Dios para Dios obrar por medio de ese ministerio en medio del pueblo hebreo. Traer las bendiciones de Dios y traer los juicios de Dios a los enemigos del pueblo de Dios. Y ese ministerio es el que está prometido para ser manifestado por segunda vez. Es el ministerio
al cual es el ministerio que acompaña al ángel del Señor Jesucristo juntamente con el ministerio de Elías. Esos ministerios son los que están prometidos para el fin del tiempo, para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo, o sea, para el Israel celestial y para el Israel terrenal. Y esos ministerios están respaldados por el ángel del Señor, por el ángel de Dios, por el ángel de Jehová, que es el que da esos ministerios, los coloca en su iglesia, en el ángel del Señor Jesucristo, para cumplir lo que Él ha prometido para este tiempo final, y así abrir una nueva edad y una nueva dispensación y un nuevo mensaje para el pueblo, y colocar al pueblo correspondiente para esa edad, en esa edad de la piedra angular. Y así llevar a cabo, por medio del ángel del Señor Jesucristo, el ministerio final de Cristo en medio de su iglesia. Porque siempre ha sido Cristo, el Espíritu Santo, obrando en medio de su iglesia. Ese es un don mayor que Él coloca en su iglesia. Siempre que coloca un ángel mensajero en su iglesia, ese es un don mayor, un don ministerial en beneficio de toda su iglesia. Así como los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son dones ministeriales. Y quien tenga un don ministerial debe apreciarlo y debe ponerse siempre en las manos de Dios para que Dios lo opere a través de él y sea de grande bendición para todo el pueblo que Dios ha colocado bajo ese ministerio en el área que lo ha colocado, y estén bien unidos al ministerio que corresponde para esa edad y para esa dispensación. Porque todos los demás ministerios que están bajo el ministerio del ángel mensajero de una edad o de una dispensación están sujetos a ese ministerio. Por eso, cuando María y Aarón no quisieron estar sujetos a ese ministerio y comenzaron a buscarle faltas al que tenía el ministerio dispensacional para ese tiempo, le encontraron faltas. Se había casado con una joven, una mujer cusita, o sea, etíope o madianita, y de seguro decían, cuando lo correcto es que un hebreo se case con una hebrea. Y sobre todo que la mujer cusita era quizás de un color más oscuro que el de los hebreos. Así es que le tenían una crítica a Moisés. Dios dice de Moisés que era el hombre más manso de todo el pueblo. Ahora, Aarón y María querían colocarse al nivel de Moisés. A ese nivel nadie se podía colocar. Un ministerio dispensacional, eso Dios lo envía cada 1000 o 2000 años, cuando una dispensación ha llegado a su final y otra nueva dispensación tiene que comenzar. Ese no es un ministerio que aparece en cualquier tiempo, sino en cierto tiempo asignado por Dios. El que ve un mensajero dispensacional nunca podrá ver nuevamente a otro mensajero dispensacional. ¿Por qué?
porque vienen a la tierra cada 1000 o 2000 años. Depende cuánto dure la dispensación, una dispensación. Así es que hay una separación bastante grande de un mensajero dispensacional a otro mensajero dispensacional. Nunca se han conocido personalmente aquí en la tierra, estando ministrando en la tierra, dos mensajeros dispensacionales. Esos son dos mensajeros mayores, dos profetas mayores, y son los profetas más grandes que pueden aparecer en la tierra, profetas dispensacionales, con los cuales Dios finaliza una dispensación y comienza una nueva dispensación. Y siempre hay un pueblo presente que lo va a recibir y que va a recibir el cambio de una edad a otra edad y de una dispensación a otra dispensación, y va a recibir el mensaje para esa nueva dispensación. Pero miren ustedes, en medio del pueblo hebreo, el hombre más importante, el más grande, era Moisés. Y sin embargo, la Biblia dice que era el más manso de todos los del pueblo hebreo. O sea que vino en una forma sencilla, simple, en tal grado, en tal forma, que hasta el mismo hermano Aarón quiso ponerse al nivel o más alto del nivel que estaba Moisés, lo cual no era permitido. Fue Aarón el que sacó al pueblo del camino cuando le edificó un becerro de oro, hizo otra cosa fuera de lo que Moisés ya había ordenado y causó mucho problema al pueblo. O sea, un ministerio que no esté sujeto al ministerio de esa dispensación trae mucho problema al pueblo y se trae mucho problema a sí mismo también. Aarón, María, una profetisa, la hermana de Moisés, la cual fue herida con lepra, y también otros más como Datán, Coré, Abirán. Todas esas personas eran personas del pueblo hebreo. Eran, entre ellos, algunos eran levitas y eran personas que no se sujetaron al ministerio dispensacional de Moisés y por tal motivo perecían. Eso es lo que ocurre siempre cuando Dios envía un ministerio dispensacional, que los que no se sujetan a ese ministerio y creen que pueden hacer las cosas mejor que la forma en que ese ministerio recomienda que se hagan, siempre van a encontrar que la forma que ellos tienen es mucho mejor. Pero la promesa de la bendición divina está para la forma que recomienda el mensajero dispensacional, aunque no tenga apariencia, aunque no tenga ninguna técnica, vamos a decir. No, eso no tiene ninguna técnica o ninguna apariencia, no se ve actualizado, pero esa es la que Dios tiene para bendecir. Y lo que la persona dice, esta es la forma más atractiva, la más técnica, la mejor. Pero Dios, como no puso en el corazón de ese mensajero que usar esa forma, pues entonces Dios no la va a bendecir. Porque Dios va a bendecir la obra que estará haciendo el mensajero con todos los que están unidos brazo a brazo con ese mensajero, aunque otras personas y otros grupos tengan otras formas mejores. Pero la que será bendecida por Dios es la que tendrá el mensajero de esa edad o de esa dispensación. La forma de asegurar el éxito es estar como unidos al mensajero de la edad y de la dispensación que nos toca a nosotros vivir.
Esa es la única forma. No es cosa de apariencia, no es cosa de que esto es mejor o de que, como no sabe, por ejemplo, vamos a decir, Noé. No, sí, que Noé, como es un agricultor, pues es lo que sabe de madera, de esto. Nosotros tenemos barcos de metal aquí. Así es que si la embarcación de Noé se salva con su gente, ¿cuánto más la nuestra? Pero, ¿cuál fue la que se salvó? La de Noé con la gente y los animales que iban allí. Porque esa fue la que Dios honró, porque esa fue la que Dios reveló a Noé. Porque esa era la única que representaba a Cristo. Amén. Las demás representaban la sabiduría humana y todas las cosas humanas, las cuales serán desechas. Ahora, podemos ver cómo, sin nosotros tener la técnica que tienen las grandes empresas, cómo Dios ha prosperado toda la labor, todo lo que hemos hecho en la obra de Dios ha prosperado. Dios nos ha bendecido grandemente y continuará haciéndolo. Siempre estemos bien unidos. Yo les amo con toda mi alma, con amor divino, y deseo lo mejor para todos ustedes. Y la palabra que Dios me da para ustedes, siempre se las he dado. Siempre evitemos tener problemas los unos con los otros. Siempre evitemos tener discusiones. Siempre evitemos las interpretaciones nuestras privadas y mantengámonos con lo que Dios nos da. Y trabajando hacia adelante y dándonos la mano el uno al otro. Ayudándonos el uno al otro sin dejar de atender nuestra responsabilidad con nuestra congregación. Y así continuarán creciendo vuestras congregaciones. Y si no caben en donde se están reuniendo, pues construyen otro lugar. Si ese fuera el problema, ese es un problema muy saludable, porque para eso es que estamos trabajando, para que Dios añada a su iglesia los que faltan, y así se completa el número de los escogidos de nuestra edad y de nuestra dispensación, y se completa así la iglesia del Señor Jesucristo. Y así seamos también preparados para nuestra transformación. Porque sin esa preparación, ninguno puede ser transformado. Así es que adelante trabajando en el reino de Dios y manteniendo siempre una buena confraternidad los unos con los otros como ministros, y nunca hablando nada mal el uno del otro, sino todas las cosas buenas, para que así ninguna otra persona pueda hablar mal contra ningún ministro. Y siempre protegiéndole o cubriéndole o guardándole la espalda a su compañero ministro. Y así, pues, estaremos agradando a Dios y estaremos fortaleciéndonos los unos a los otros. Es como cuando el uno no tiene mucha fuerza y uno mete la mano y le ayuda, ya encuentra que recibe más fuerza, son las fuerzas de la otra persona, pero recibió fuerzas la mano del otro y le ayudó para hacer lo que tenía que hacer. Es como cuando vamos subiendo una cuesta, ya cansadito nos dan la mano y logramos llegar a la meta. Así es en nuestra carrera ministerial en el reino de Dios. Siempre también cuidando las ovejas que no son de ustedes, sino de Dios. Por lo cual tendremos que darle cuentas a Cristo. Siempre teniendo el alimento a tiempo. Porque la promesa y la bendición es para el que tiene y le da el alimento
a tiempo. Así es que es muy importante que el alimento espiritual que Dios nos está dando le llegue a las ovejas a tiempo para que estén bien alimentadas y bien saludables y pronto puedan ser transformadas. Estaba hablando con Miguel acerca de toda esta labor que se está llevando a cabo y cómo Dios está llamando más y más personas, y mientras Él siga llamando, nosotros seguiremos trabajando en esa labor y seguiremos recogiendo el fruto. Ahora, hemos visto que esta labor que comenzó aquí, yo creo que fue en el centenario de este transmisor, es una bendición, no solamente para las personas que asisten a la congregación, sino para muchas personas que no asisten y que sintonizan su televisor y pueden escuchar el mensaje ahí. Y si quieren venir, son bienvenidos. Y si no quieren venir, pues lo están escuchando allá. O sea, que le estamos llevando el mensaje en esa forma a otras personas y todos los días. Oí a Miguel que decía de una persona que su hija no venía a las actividades, no sé si aquí o en otro lugar, y entonces el papá le decía que tenía que escuchar el mensaje, y entonces pues ahí ella no sé si le preguntó cuántas veces él lo escuchaba o estaba los domingos, y ella le dijo, pues yo lo escucho todos los días. Así es que estaba en ese sentido ella pues siendo alimentada todos los días a través del canal de televisión que ustedes tienen aquí, y esa es una bendición grande y es una labor muy hermosa con la cual todos los ministros, si pudieran tener un transmisor cada uno y conectar esa señal de la antena y pasarla por el transmisor y que toda la ciudad o comunidad cercana pueda escuchar, pues eso es una bendición grande y una labor muy hermosa en la cual toda la congregación puede trabajar ayudando en todo lo que se necesita para obtener el transmisor y todos los gastos que tienen que ver con eso. Ahí estaría la congregación completa con el ministro trabajando en esa labor. Ahora, no se sabe cuántos transmisores de esos se puede tener en una ciudad como Bogotá, Cartagena, Medellín, pero si permiten en cada ciudad y en cada barrio uno, pues mucho mejor. Todo depende cuánto puedan tener. Me dijo Danielito que no se establezca la ley para ese propósito. Así es que es una labor muy hermosa. Y si San Pablo hubiera tenido esa oportunidad, o San Pedro, sí, sin tener esas facilidades, decían el sumo sacerdote y el Sanedrín, no prediquen más en ese nombre, ustedes han llenado a toda Jerusalén con esa doctrina. Que si hubieran tenido un transmisor. El transmisor Pedro y los demás apóstoles hubieran transmitido a través de los transmisores así y hubieran cubierto no solamente la casa del más pobre, sino también se lo hubieran metido a la casa del sumo sacerdote. O sea, entrarían por las ventanas, por las puertas, por las paredes, atravesarían en la imagen de televisión y llenarían de su doctrina a todo Israel. Esa es la forma de entrar por las casas. Sintonizan ellos su televisor, aquí los tenemos. Y entonces ahí escuchan la palabra, porque dicen, algunos quizás dicen, voy a ver lo que van a decir. Y siguen escuchando. Oye, pero esto no es como pensábamos. Oye, pero esto está bueno.
y siguen escuchando. Y dije, voy a buscar mi Biblia, voy a comprar mi Biblia. Si no tenían Biblia, compran su Biblia, su libretita, y van apuntando, y después revisan en su Biblia. Oye, pero esto es la verdad, esto es lo que dice la Biblia. Y al poquito tiempo dicen, pero si esto era lo que yo estaba esperando. Yo soy un seguidor de ese mensaje, aunque no voy a ninguna congregación, pero yo aquí en mi casa recibo ese mensaje por televisión. Así hay personas en Puerto Rico también que dicen, yo me siento allí tranquilito o tranquilita allí y escucho ese mensaje, y es un mensaje que no está tirándole a ninguna religión, y no es un mensaje sectario, es un mensaje que viene libre para toda persona. Lo disfruto en mi casa sin ningún estorbo. Y así está sucediendo en Puerto Rico y en muchos países. Allá en Puerto Rico se está transmitiendo, no sé si es todas las noches o en el canal 22 y el canal 3 también. Sí, allá pues tenemos, no sé si la mitad de Puerto Rico, no sé si la mitad de Puerto Rico, porque está Laja por allá, cerca de Mayagüez por allá, llega ese canal o el cablevisión o el canal 22, porque se está transmitiendo por cable y también por un canal de televisión, por la radio también. Y hay muchas personas escuchando y están muy contentos. Bueno, Miguel, que le pongas ahí, hables con Julio y con Pito, para que pongas tu nombre y tu dirección también, para que todos los que deseen literatura pueden escribirte a ti o escribir a la carpa. Chequéate cómo están colocando la dirección, si la están pasando así o está siendo colocada. Sí, y pasarlo unas cuantas veces, bastantes veces, para que la persona, pues, al ver que las pasa unas cuantas veces, puedan tener su libreta, y lo que no capten en la primera pasada, lo captan en la segunda, y lo que no se les quedó, lo captan en la tercera, y así pues, sí. Y miren, ¿cuándo se habían imaginado ustedes que íbamos a tener toda esa labor a través de la radio y de la televisión? Años atrás, ni para pagar un programa de televisión teníamos. Cuando comenzamos, Miguel no tenía ni para sacar el boleto de ida y vuelta de Venezuela a Puerto Rico. Y ya en el año son tantos y tantos los viajes que da Miguel y que doy yo, y Dios siempre ha estado proveyendo para todos esos recorridos y en abundancia. O sea, nos quedamos maravillados de cómo Dios nos ha prosperado, cómo Dios nos ha bendecido, pero hemos leído que dice, y todo lo que hace, prosperará. Tenemos una promesa de prosperidad, de bendición. También en Habacuc dice en el capítulo 3, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Ahora, cuando Dios está dando a conocer su obra y avivando su obra en este tiempo, Él la está prosperando también. Él está prosperando también a los instrumentos que Él está usando, y donde no teníamos primero ni para pagar un programa de radio, ahora tenemos para pagar un satélite, tenemos para pagar programas de televisión, y a medida que Dios va
abriendo las puertas y se va extendiendo su obra, Él va proveyendo. Él dijo, mía es ¿qué? Mío es el oro y la plata, o la plata y el oro. Y si Él es el dueño de todo, cuando necesitamos y le pedimos a Él, no le estamos pidiendo un pobre, le estamos pidiendo al dueño de todo el oro y de toda la plata. Y uno pues, Miguel, si sabes tú que una persona tiene $100, tú lo sabes, y le vas a pedir a él, ¿cómo cuánto tú le pedirías? O sea que uno sabiendo cuánto tiene la persona, pues uno no va a ser tan malintencionado de que le va a barrer el bolsillo completo y lo va a dejar en tal condición que él es el que va a tener que pedir. Lo va a dejar en la misma condición que uno estaba, y eso pues no es correcto. Miguel pidió ahí con sabiduría y con consideración. Ahora, si tú sabes que a la persona que le vas a pedir es dueño de todo el oro y la plata y de todas las cosas, si tú necesitas 100 millones de dólares, ¿cuánto le pedirías? 100 millones de dólares. Porque si necesitan 100 millones de dólares, vamos a pedirle lo que necesitamos. Eso sería para una persona que es dueño de todo, sería como quitarle un pelito a un tigre o un burro. O sea que ni se nota. Y eso es lo que pasa cuando le pedimos a Dios y Dios nos da. Él no se queda sin nada. Él todavía sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Ahora, es muy importante que al pedir sea para su obra, para el trabajo que estamos nosotros haciendo, y no para malgastar, sino para la obra que corresponde a nuestra edad, porque lo amamos, entonces le pedimos para llevar a cabo su labor. Él va a proveer. El que trabaja en su obra será prosperado en todo aquello que hace. Por eso es que ha venido esa prosperidad que ustedes ni se explican, y que por acá, por allá y por todos sitios se nos están abriendo las puertas. Y es que la enseñanza del Evangelio del Reino tiene que caer sobre la raza humana como la lluvia. Tiene que venir esa enseñanza y cubrir en poco tiempo a las personas, porque no tenemos mucho tiempo estando nosotros en estos cuerpos mortales. Cuando ya estemos en el nuevo cuerpo, ya tendremos el milenio y toda la eternidad. Pero estando en estos cuerpos tenemos poco tiempo y tenemos que avanzar el máximo en todo el trabajo que corresponde a nuestra edad y a nuestra dispensación. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Que Dios los bendiga grandemente y los prospere grandemente en todo aquello que ustedes están haciendo en y para la obra del Señor en nuestra edad y en nuestra dispensación. Le dan de mi parte saludos a vuestras congregaciones y que les amo con toda mi alma, con amor divino, como también a cada uno de ustedes, y que deseo que pronto todos estemos listos y completado el número de los escogidos, y que pronto seamos todos transformados. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.